gente, bienvenidos a un nuevo video de Backcine.tv. Bienvenidos a Noticias y Rumores. Hoy lunes comenzando el primer día de la semana. Miren, antes de que iniciemos, hay dos noticias muy interesantes, breve. La primera es el crossover entre Django y El Zorro. Y la otra es la cancelación de una de las películas más esperadas de ese estudio, la cual James Gunn afirma los motivos. Así que veremos esas dos interesante noticia más adelante. Lo primero es que vamos con el crossover entre Django y El Zorro. Ok, como dice aquí en pantalla, el crossover de Django y El Zorro da el salto al cine con guión de Brian Helgeland. Sony impulsa una nueva adaptación basada en el cómic que une ambos personajes. La película de Django Zorro ya está en desarrollo en Sony Pictures, llevando a la gran pantalla el cruce entre personajes creado por Quentin Tarantino y el mítico héroe enmascarado. El proyecto contará con un guión de Brian Helgeland, ganador del Oscar y responsable de títulos como La Confidencia, quien se encargará de adaptar y expandir la historia del cómic publicado en 2014. La obra original fue escrita por Quentin Tarantino junto a Mark Warner y contaba con el respaldo del propio cineasta. Una alianza inesperada. La historia sitúa a Django, el cazarrecompensa interpretado en cine por Jamie Foxx, cruzando camino con Don Diego de la Vega, el legendario Zorro. Ambos personajes formaban una alianza para combatir la injusticia y liberar a oprimidos en un relato ambientado años después de los acontecimientos de Django desencadenado. Por ahora el proyecto se encuentra en una fase temprana y no cuenta con director confirmado, aunque aún sí se ha señalado que Tarantino no estará detrás de cámara. Aún así, la implicación del autor original y la elección del guionista apuntan a una adaptación que buscará mantener el tono del material de partida. Esta alianza entre estos dos personajes suena muy interesante. Tenemos por un lado de Django, un western bastante crudo, y por otro lado tenemos a De la Vega, que es un tipo con mucho más clase y más modesto. Y pues esas dos combinaciones, esas dos características, creo que puede equilibrar la balanza en una historia donde se combinan ambos. Sería muy, muy interesante. Así que interesante este crossover. Espero que todo marche bien. Me gustaría que Jamie Foxx retomara el papel de Django. Y para el Zorro no me gustaría a Anthony Hopkins, sino más bien a Antonio Bandera, porque Anthony Hopkins se ve un poco demacrado ya para interpretar al Zorro nuevamente. Me gustaría más el Zorro de Antonio Bandera, se ve un poco más a la par con Jamie Foxx. ¿Qué ustedes opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero muy, muy interesante esta unión de estos dos personajes. Bien, ok, la segunda noticia interesante es que James Gunn confirma la cancelación de una de las películas más esperadas del universo DC. Según sus palabras, no iba a funcionar. Vamos a ver de qué se trata. Aunque el universo DC de James Gunn y Peter Safran seguirán creciendo, este mismo año, con hasta dos películas, uno de sus próximos proyectos acaba de ser cancelado oficialmente hace ya un par de años, cuando se anunció la creación de una nueva franquicia totalmente nueva. Se revelaron los planes a futuro en varias series y películas en marcha. Por ahí hayan visto a la luz algunos de estos títulos, pero para otros está costando algo más levantarlo. Y ahora, tal y como el propio James Gunn ha confirmado en las redes sociales, una de esas esperadas películas del universo DC ha recibido su triste cancelación. Se trata de La Autoridad, uno de los primeros proyectos que se revelaron en su momento. Por desgracia, su desarrollo no ha sido el apropiado. Finalmente la cinta nunca verá la luz, todo ello a pesar de que fue uno de los títulos que más curiosidad y expectativa generaron. La Autoridad iba a seguir a un grupo de superhéroes con una ética cuestionable y que se dedican a cumplir con sus misiones como sea, sin importar los métodos. A diferencia de otros, como Superman, no les frena la moral ni los actos demasiado radicales, algo que obviamente le convertía en una figura gris dentro del universo DC. Por desgracia, no llegaremos a verlos en acción. O sea, esto iba a ser algo muy parecido a Suicide Squad, pero con un tono diferente, ya que son héroes, pero que no llevan regla ni la moral
en todo lo que hacen. Hubiese sido interesante ver esto. El guión aún no estaba del todo listo, pero lo más importante es que no iba a funcionar en el contexto más amplio del universo cinematográfico de DC, tanto en lo que respecta a la historia como a cuestiones prácticas. Quizás algún día, pero no a corto plazo, confirma James Gunn sobre los motivos que ha llevado a cancelar la película The Authority o La Autoridad. James Gunn cancela la película. En su momento se llegó a rumorar incluso que Gunn iba a escribir y dirigir la cinta, como ya hizo con la del Hombre de Acero. Pero en sus declaraciones también ha negado que ese fuese jamás el escenario. Nunca habría tenido tiempo para hacerlo. Y aunque sé que es una teoría muy extendida en Internet, nunca tuve la intención de escribir ni dirigir La Autoridad, promete el cineasta. De esta forma, el universo DC se queda sin una de sus películas más esperadas. En cualquier caso, la franquicia aún tiene varios proyectos a corto y medio plazo muy esperados. El próximo será Supergirl a comienzos de este verano y solo un par de meses después llegará Clayface, que tiene su primer tráiler apenas unos pocos días. Y de cara a 2027 llegará Superman Man of Tomorrow y la esperada secuela protagonizada por David Corenswet en lo referido a la serie HBO Max Eternal Lantern este mismo año. No sé, hubiese sido interesante, me hubiese encantado ver esta película, ver a estos personajes, a estos héroes, tipos de boy así violando las reglas, hubiese sido muy, muy interesante de ver. Así que, ¿tú qué opinas sobre esto? Déjame tus opiniones en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Hubiese sido genial ver esta película o no? Así que nada, hasta aquí esta ronda de noticias o breve información del universo DC y el crossover de Django y el Zorro, que suenan muy interesantes. Así que feliz semana, feliz comienzo de semana. Espero que la pasen bien y nos vemos en un próximo video.